Era un objeto físico que todos vieron. No eran palabras habladas que pudieran interpretar de manera diferente. No era algo en lo que pudieran discrepar de ninguna manera, forma o condición. Eso es cierto. Ellos vieron a esos jugadores, vieron a ese ángel para los 3 testigos. Sabían a ciencia cierta que existía esta cosa tangible. Su hijo escribe lo que su padre decía en la prisión. Y su padre dice, mi único consuelo es, no soy el primero en ser perseguido por el bien del evangelio, por algo que habían visto por sí mismos. Si quisieras derribar a Joseph Smith, las personas que tenían todo el poder para hacer eso eran los primeros testigos. El testimonio de los testigos oculares es lo que es tan hermoso de lo que tenemos para el libro de Mormón. Bueno, algún tipo al azar escuchó a David Whitmer decir que vio las placas con sus ojos espirituales. Entonces, claramente, él solo estaba inventando esto, ¿verdad? Estoy acompañado en el estudio por Kweku L., Brad Whitpeck y Josh Galley. Y Josh Galley, ya sabes, eso es gracioso, eso es gracioso. Entonces, de todos modos, tiene una muy buena tesis aquí sobre los testigos de la resurrección paralelos. Los testigos de la restauración como evidencia la veracidad de la restauración del evangelio a través de José Smith. Quiero escuchar más, así que comienza de inmediato. Vale, así que primero vamos a sentar una base rápida. Cuando se trata de establecer la verdad desde la historia, lo que los historiadores usan son un par de criterios. Criterio de vergüenza. ¿Quieres fuentes tempranas? Las más tempranas que podamos tener. ¿Quieres que esté múltiplemente atestiguado? Básicamente, si más personas hablan sobre el evento, más exacto. Cuanto más entendemos el evento... Y Don Bradley mejor lo resumió el criterio de comprendemos. la vergüenza antes, lo que significa what be our be Sí, básicamente, si estoy contando algo embarazoso sobre mí, es más probable que sea verdad. Wow. Y luego cuando entras, las fuentes más tempranas, el testimonio de testigos oculares es genial. Y el testimonio de testigos oculares es lo tan hermoso sobre lo que tenemos para el libro de Mormón. Entonces, cuando vas a la Biblia, sabemos que fueron perseguidos, ¿verdad? Sabemos que a Pablo le cortaron la cabeza, o al menos eso creemos. Sabemos que a Pedro lo crucificaron boca abajo, o al menos eso creemos. Sabemos que a Lucas lo arrastraron por las calles con caballos hasta que su cabeza se abrió. A James lo tiran del templo y luego lo apedrean, o al menos eso creemos. Pero realmente esas son leyendas. Esos son solo... Quiero decir, todos estamos de acuerdo en que fueron perseguidos. Ahora, cuando pasamos de la resurrección a la restauración, y los testigos oculares de nuestro segundo gran milagro en cuestión, el primero siendo obviamente los testigos oculares de la resurrección y los discípulos y todo eso, el segundo siendo los testigos oculares de las placas de oro. Y cuando vemos por lo que pasan, no solo tenemos una multitud de fuentes, más de 60 que se relacionan con los 8 testigos. Fecha muy temprana, hay múltiples testimonios independientes y entonces sabemos lo que están pasando y sabemos cómo validan su testimonio con el tiempo. Así que todo eso es el trasfondo para entrar en el contenido. Pero el contenido realmente es... Nuestros testigos están pasando por cosas, siendo perseguidos y sufriendo, dispuestos para algo que vieron por sí mismos. Esto no es tomar un avión y chocarlo contra un edificio porque crees en algo. Lo que esto es decir, vi algo. Así que estoy dispuesto a pasar por cualquier cosa que me lances porque lo vi por mí mismo. Bien, entonces cuando miramos muy temprano, Martin Harris está dispuesto a donar miles de dólares en ese tiempo. Pasa por una quiebra y a través de eso se aleja de su esposa. No es exactamente una quiebra, pero está ahí mismo. Financiar la impresión del libro de Mormón. ¿Por qué? ¿Por qué estaba dispuesto a hacer eso? Porque vio las placas doradas por sí mismo. Y él puede empezar a revisar estas listas, ¿verdad? De todas estas cosas que los testigos experimentaron. Entonces los 8 testigos toman las placas, las abren. Ellos revisan, según John Whitmer, en 2 grupos de 4. Tienes alrededor de 5 personas por turno atestiguando de manera independiente que vieron las placas de oro. Joseph Snyder tiene a alguien que entra en su casa bastante temprano, le amenaza con una deuda, quiere que le paguen ese día. Y él dice, bueno, espera un segundo, te perdonaré la deuda ahora mismo. Toma todos los libros de Mormón que están en la mesa, échalos al fuego. Joseph Senior pregunta por qué No lo voy a hacer eso. No hay forma de que vayas a hacer eso. Esa es la palabra de Dios. Vi las placas doradas por mí mismo. No voy a hacer esto, así que va a la cárcel. ¿Qué hace él en prisión? Él escribe desde prisión. De hecho, Samuel, su hijo, escribe lo que su padre decía en prisión. Y su padre dice, mi único consuelo es, no soy el primero en ser
perseguido por el bien del Evangelio, por algo que ellos mismos habían visto. Y él dice, yo estoy consolado por Paul. Y está predicando todos los días en la prisión. ¿Sabes lo que hace cuando sale de la prisión? Lo primero que hace, bautiza a 2 personas que se convirtieron debido a su testimonio desde la prisión. Vaya, oh Dios, eso es una buena increíble. salsa, de acuerdo. Contrátalo Sí. desde la cárcel de la libertad. Y por cierto, durante la cárcel de la libertad muere Joseph Sr. Porque es un viaje tan difícil, lejos del Far West, dispuestos a morir por sus testimonios. Vale, así que Hiram desde la cárcel de Liberty escribe una carta para literalmente confortar a la iglesia. Aquí están en el sótano de una casa de prisión, donde si enciendes un fuego te estás consumiendo con humo. Y hay muy poca comida, hace frío. Y escribe una carta a los santos y básicamente dice, estoy sufriendo por lo que mis ojos han visto y lo que mis manos han sostenido. Y estaba dispuesto a ser perseguido y sufrir por la verdad de su testimonio. ¿En qué momento Hiram Page es llevado por las calles, golpeado hasta convertirse en pulpa? Y dicen, bueno, ya sabes, este maldito Mormon, y perdona mi francés. Esas son las palabras que se usaron cuando lo estaban golpeando. Y dicen que no va a rechazar hasta que lo matemos. Así que lo dejaron por muerto. No era el mismo durante un par de meses después. Estaba dispuesto a sufrir porque no rechazaría el libro de Mormón. Y aquí está lo que es fascinante, creo. Es realmente interesante a veces oirás a la gente decir como, oh, bueno, algún tipo al azar escuchó decir a David Whitmer que vio las placas con sus ojos espirituales. Entonces, claramente él estaba simplemente inventando esto, ¿verdad? Y tomarán este relato aleatorio, como dices. Estos son los propios testigos, lo que dijeron, y como esta persona aleatoria dice que no, dijo esta otra cosa que significa que realmente no vio. ¿Ves? Y luego ignora el hecho de que Whitmer más tarde dice, no, realmente lo vi. Está malinterpretando lo que quise decir, ya sabes. Y luego desacreditan a estos testigos y fingen como si esa cuenta aleatoria de alguna manera se opusiera a estas 200. Y así, básicamente estamos desacreditando muchas afirmaciones falsas hechas contra los primeros testigos de la iglesia y dicen que no se parecen a los charlatanes, no se parecen a los estafadores. En realidad, se parecen a los representantes y testigos oculares más puros, profundos y hermosos de la resurrección de Jesucristo en la iglesia antigua. Sí, Exactamente. pero ustedes, chicos, el hecho es que todavía era un evangelio falso. Y la única forma de saber si algo es verdadero es obedecer lo que dicen los cristianos principales. La Biblia. Además, Genial. en mi pantalla, Ahora odio pasemos ese al proyecto. hecho más vergonzoso que podríamos discutir en este podcast sobre los testigos oculares. 2 grupos de 3, porque José es, bueno, un grupo de 3. David, Oliver y José, y luego Martín y José más tarde. Tienen esta experiencia increíble. Periodo. Es tan asombroso cuando Martín realmente ve los platos. Y el ángel dice, es suficiente, es suficiente. Mis ojos han visto, mis ojos han visto. Los 3 son excomulgados de la iglesia que fundaron. Eso es vergonzoso. De los 8 testigos, güey, si tu apellido no eres Smith, además de Hiram Page. Hiram Page simplemente se aleja, pero todos los otros 8 testigos son excomulgados de la iglesia que ellos fundaron. Entonces, si esto es una conspiración, si esto es un fraude, ese es el momento. Esto no es diferente a nada en la iglesia del Nuevo Testamento. Vergonzosamente así, ¿de acuerdo? Vergonzosamente así. Pero ese es el momento en que dices, oh, hombre, déjame exponer esto, déjame quemar esta casa en la salida. En cambio, lo que sucede es que dan más testimonios después de ser excomulgados de la iglesia. Así que, apoyando las placas doradas y apoyando sus testimonios impresos, que lo que dieron antes. Es increíble y notable, y aunque es una vergüenza, verifica que sintieron sinceramente que su testimonio visual era válido. Y con ese criterio de vergüenza sobre él, ¿verdad? Esto es lo que dicen, sí, no, esa iglesia que nos fuimos, sí, tienen un reclamo válido en el libro de Mormón. Y luego, para agregar al criterio de vergüenza, es el hecho de que muchos de ellos regresaron. Después de haber salido, volviendo con las piernas de Oliver. Oliver regresa. Oliver se une a la iglesia de LDS en Iowa antes de que muera en los años 50. Sí. Es Martin. Él vuelve a los 92. Es un Shalom. El viejo regreso. Sí, qué tan saludable fue esa decisión.
Sí, sabes, él estuvo bastante en contra de Brigham por un tiempo. 50 años de su vida, ¿sabes? Eso es tan extraño. Pero ustedes se atribuyen el mérito de él a los 92. No Tómalo, pienses lo así. tomaremos. Tomas un- Acepta el crédito por él. No, pero aquí está el asunto. Siento que eso a menudo se ignora en la conversación. La gente dirá así, bueno, estos testigos abandonaron la iglesia, por lo que no puede ser cierto. Y es como, pero estás olvidando el hecho de que continuaron. Para ser testigos sólidos, Absolutamente. sabemos cómo se ve cuando los testigos de cosas fabricadas alejarse, ¿verdad? Como estábamos hablando de este otro caso de un tipo que fabrica unas placas en Brasil. Y cómo sí. él tiene algunos testigos de sus placas que se presentan. Algunos de ellos han retractado su testimonio. Ahora, eso no sucedió con Joseph Smith y el Libro de Mormón. Sí, de hecho, como en el lejano oeste realmente hubo persecución dentro de la iglesia, también es un poco vergonzoso, ¿verdad? Persecución desde dentro de la iglesia. Amenazas desde dentro de la iglesia, amenazando las vidas de algunos de los testigos. Y en este momento, Oliver y David tienen un momento con un apóstol, William McClellan. Y, de hecho, hay una recompensa por su vida en ese momento de unos $2,500 para traerlos. Oh, Debo- Que William McClellan entra y le pregunta a los dos testigos, ¿tú sabes por qué está con él? Dice, nunca he tenido una visión en mi vida. Estoy apostando mi vida a esto ahora mismo. Dime, ¿verdadero o falso en? Y van indudablemente verdaderos son. En otro momento, después de que todos salieran de la iglesia, William McClellan les pregunta, vamos chicos, ¿cómo pueden? Dices que las placas eran reales y no estás de acuerdo con Joseph en tantas cosas. Y ellos dicen, escucha, podríamos sentirnos así en todos estos temas. Una cosa es cierta, había placas doradas. El Libro de Mormón es inspiración de Dios, es escritura. Y para añadir que lo interesante es que creo que fueron 3 veces separadas los periodistas, malinterpretó a David Whitmer y dijo que se retractó de su testimonio y tendría que ir a las publicaciones y decir, este periodista dijo, esto quiero aclarar. Vi las planchas, los sostuve. Es real. Cualquiera que no lo ¿Qué es hizo esto? está mintiendo. Súper cierto. Lo cual es realmente porque, mira, si quisieras derribar a Joseph Smith, las personas que tenían todo el poder para hacer eso fueron los primeros testigos. El minuto que dijeron que era falso, todo le fue arrebatado y no pudieron hacerlo porque vieron a un ángel y sabían eso. Sería contado en el cielo. Y esto es algo que creo que es importante. A veces la gente dice, bueno, ¿Por qué había incluso planchas? ¿por qué importaban? ¿Por qué tenerlos allí si algunas de las formas en que José tradujo tal vez ni siquiera implicaban Las planchas. en ocasiones, ¿verdad? Creo que es como si tuviera es el don realmente. y el poder de Dios, como se indica en la introducción del Libro de Mormón. Sí, pero una cosa que creo que es Retrasado. importante con esto, era un objeto físico que todos veían. No eran palabras habladas que podrían interpretar de manera diferente. No era algo en lo que pudieran discrepar de ninguna manera, forma o figura. Es verdad. Ellos vieron esos platos. Vieron a ese ángel para los 3 testigos. Sabían a ciencia cierta que existía esta cosa tangible que apoyaba la restauración. Y esto es cierto en cuanto a la resurrección también. Esta es parte de la razón por la que tenía que ser algo físico. El cuerpo de Cristo ha desaparecido. Exactamente. Genial. ¿A dónde va eso? ¿Eso te da algo tangible? Eso va más allá de la palabra hablada, que puede ser interpretada de manera diferente por otros. Vale, entonces tengo una pregunta ahora. ¿Qué estamos titulando? Esto, ¿cómo titulamos este show? Queremos darle un título académico cool y respetable. ¿Cómo comparando, al contrastar a los testigos de la resurrección con testigos de la restauración del evangelio en la siglo En XIX, estas últimos días? telingas. En estos últimos días. Oh. Me queda genial, increíble. Haznos saber lo que piensas. Por favor, sigamos la conversación en los comentarios. A continuación, dinos dónde crees que nos equivocamos. Dinos dónde crees que Josh se equivoca. Puedes obtener su libro llamado Testificando a ti mismo. Milagros, evidencia histórica de la resurrección y el libro de Mormón. Hombre. Amazon. Estaba a punto de decir el cliché genial. En cualquier lugar donde se venden buenos libros. Ojalá eso fuera verdad. Sí, quiero decir Amazon. Sí, específicamente Amazon.com. Genial. Entonces, de todos modos, revisa eso. ¿Tienes Cualquier- más preguntas? Por favor, asegúrate de recordar que puedes registrar de Yo nuestros soy. correos electrónicos o visítanos en worldradio.com. Bien, ahora mismo.
Bueno, chicos, gracias por pasar el rato con nosotros. Si aún no has tenido la oportunidad, por favor, dale me gusta a este video y considera compartirlo con tus amigos o suscribirte. También debería haber un video surgiendo justo aquí o estamos aquí donde puedes seguir viendo. Si quieres visitarnos en Twitter, estamos en programa de Radio The Word si quieres revisarnos en línea. Estamos en wardradio.com y si te gustaría considerar contribuir al programa, por favor, visítenos en Midnight Mormons o en Word Radio. Muestra en Venmo es una de las mejores formas en las que puedes contribuir al programa. De cualquier forma, estamos encantados de tenerte aquí. Gracias por pasar el rato con nosotros y siempre mira más en Warzone.